Vamos con Francisco Villalobos hasta los Estados Unidos. Ahora sí, Francisco, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, estamos a horas después de que se dio la noticia de que cayó la víctima número 22 de la peor masacre en la historia de 350 años aquí en El Paso, Texas, a manos de un psicópata de 21 años de edad que abrió fuego indiscriminadamente el sábado por la mañana en el centro comercial Cielo Vista, en el corazón del Paso, Texas, masacrando inicialmente a 20 personas, hiriendo a más de 16, en los cuales el 90% de ellos eran mexicoamericanos y 10 de ellos acribillados, heridos de bala, eran mexicanos, y hoy el octavo mexicano cayó víctima de sus heridas, murió, convirtiéndose esto en la peor masacre en contra de hispanos en los Estados Unidos en la historia de 249 años de república. La tercera peor masacre en la historia de Texas y la séptima peor masacre en la historia de los Estados Unidos, de un cáncer que simplemente no termina, el cáncer de las armas, el cáncer de las masacres, y una vez más un anglosajón, el autor intelectual y también efectivo de esta masacre, que el presidente Donald Trump no quiere reconocer que haya sido un crimen de supremacía blanca. Oye, Francisco Villalobos, y hay muchos análisis aquí en México en torno, allá qué es lo que se dice. ¿Es culpa de Donald Trump lo ocurrido? ¿Es culpa de las armas? Vaya, finalmente, ¿cuáles son los elementos que se analizan en Estados Unidos conformaron esta masacre, esta tragedia? Mira, los Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes más o menos, el que representa el 5% de la población global. Y ese 5% de la población global son dueños del 46% de todas las armas en todo el planeta Tierra. Simplemente por estadística, por números, vaya. Al tener este número de población, el mayor número de armas en todo el mundo, es más factible que un psicópata se puede tener alcance a estas armas, especialmente cuando es más fácil, es más difícil obtener una licencia de conducir, que te pide examen escrito, examen médico, examen de manejo para poder conducir un automóvil, que ir a una armería, presentar una identificación, y si no tienes ningún tipo de antecedente legal, como el psicópata que abrió fuego contra los nuestros el sábado pasado, pues si le van a vender el arma. Obviamente esto no fue desgraciadamente, esa no fue la única masacre este fin de semana. A menos de 24 horas, claro, también hubo otra masacre en Dayton, Ohio, a unos 7 estados de distancia donde estamos aquí localizados, en el estado de Ohio, en el republicano también estado de Ohio, donde un individuo abrió fuego en una zona de bares, matando a 10, y si no es que había policías que reaccionaron en menos de 30 segundos, fácil, según autoridades, pudo haber matado hasta 200 personas, porque el señor estaba cargado hasta los dientes, un joven de tan solo 24 años de edad, que incluso mata a su hermana también, que estaba en esos bares. No sé si lo hizo a propósito o fue víctima del juego cruzado, pero estamos hablando de que a menos de 24 horas, 2 masacres, donde dejaron un total aproximado de casi 35 personas muertas aquí en Estados Unidos, eso sin contar la balacera en Chicago, que deja 3 muertos, una balacera en Houston, Texas el fin de semana, 12 balaceras en Houston, Texas, que dejaron un total de 3 personas muertas, y es el pan de cada día aquí en la Unión Americana, en el marco de un Congreso republicano que ha tenido una reforma de control de armas desde febrero, que pasaron los demócratas comandados por Nancy Pelosi, una reforma por lo más elemental, que prohíbe la venta de armas y es que no se da un chequeo, un rastreo de antecedentes criminales completo. Sí. Un proyecto de ley que está congelado en el Senado de los Estados Unidos, pues sí, en el Senado controlado por Mitch McConnell y sus republicanos. Oye, Francisco, pero nos acaban de dar un análisis aquí en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en donde se afirma que el poseer un arma en los Estados Unidos es un asunto de derecho y es un asunto de identidad estadounidense. Parece que ya nos quedamos con esto para vivir el resto de nuestras vidas bajo esa idea. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo vivo aquí en Estados Unidos desde que tengo 10 años. Y en Estados Unidos hay una vasta mayoría de personas, muchísimas más personas, que portan armas y que no cometen ese tipo de masacres. Simplemente en la cuestión de la población, a nivel de población, estamos hablando que el 46% de las armas del mundo las tiene en poder los norteamericanos.
Estamos hablando de que la gran mayoría de las casas tienen armas y no estamos hablando de masacres de este tipo estamos hablando de una sola persona, no de ejércitos o de toda una ciudad o lo que sea. La gran mayoría de la gente que porta armas, que vive en los campos, los utiliza responsablemente para su cacería, para su hobby, como tradición. Quizás una tradición que no entendamos tú y yo viniendo de un país donde se prohíben ese tipo de armas, pero en un país donde desde su creación, en 1776, una enmienda les garantiza el derecho de portar armas precisamente para hacer una milicia en caso de una invasión inglesa y que tal vez arrebatar esa libertad. Es normal el que una tradición de abuelos y tatarabuelos y demás no quieran arrebatarse. Ojo, aquí el problema no es de que la gran mayoría de los norteamericanos estén psicópatas o locos. Aquí el problema es de que el acceso fácil a esas armas y no existe un filtro para detener a los locos, que hay locos en México, locos en Chile, locos en Perú y locos aquí en Estados Unidos, se da el acceso a esas armas y es por eso que tenemos más balaceras en este país que en cualquier lugar en todo el planeta Tierra. Pues a ver si el Congreso de los Estados Unidos y el propio presidente de Estados Unidos hacen lo necesario para poner todos los candados para que los locos no tengan acceso a las armas, porque esa es la idea, ¿no? El colmo de colmos. Tú dirías, ¿sabes qué? Decía mi abuelita, híncate ante la tempestad. El presidente Donald Trump esta mañana, sí, se declaró y presentó sus condolencias a estos fallecidos. También dio su condolencia a los mexicanos que fallecieron y también a la gente que falleció en Ohio. Propuso en su cuenta de Twitter que la ley de los demócratas, diciendo de que hay que pasar esta ley como si esa ley de los demócratas no existiera, como si hubiera salido de la mente de Donald Trump. Hasta ahí vamos relativamente bien. El colmo de los colmos es que dentro de ese mismo Twitter que mandó el presidente Donald Trump dijo, y esta ley la deberíamos de juntar con una ley inmigratoria, una reforma inmigratoria que este país desesperadamente necesita. Y pues no estamos hablando de una ley migratoria como la que pasó Reagan o como la que quería pasar Bush o la que quería pasar Obama. Estamos hablando de una ley migratoria que estaría cortando drásticamente las visas a hispanos e incrementando drásticamente las visas a países anglosajones. Estamos hablando de un proyecto de ley que Donald Trump quiere cortar el hecho de que si yo soy ciudadano americano y me caso con una mexicana, no la puedo inmigrar y no puedo inmigrar tampoco a su familia, sino quiere hacerlo a base de méritos. Entonces, obviamente, es un oportunismo con muy poco tacto, considerando que todo el país lo que quiere es un cambio a sus leyes de armas, y el señor quiere meter su tema tan tóxico, que es inmigración, un tema tóxico que él creó, y que lo quiere meter a estos momentos tan sensibles, sin medir las consecuencias de sus palabras, y este individuo que hizo esta masacre en el nombre de Donald Trump, según el manifiesto que dejó horas antes de su masacre. Francisco Villalobos, te agradezco toda esta información de los Estados Unidos, entendemos tu indignación, estamos consternados, indignados, estaremos muy pendientes de lo que diga el canciller mexicano a las 4:30 de la tarde allá en El Paso, Texas. Muchas gracias, Francisco Villalobos. La peor masacre de hispanos en la historia de los Estados Unidos. Vamos a digerir eso por un rato. Un abrazo, compañeros, seguimos al pendiente. Abrazo, Francisco.